Yo creo que diariamente estamos presentando una cifra récord, por ejemplo, la semana pasada de 47,000 casos versus la más alta de Delta que iba rondando los 25,000 casos diarios. Entonces, a pesar de no haber la misma mortalidad que previamente había, sí hay una fuerte complicación de personas que está saturando a los hospitales y paradójicamente si entras al sitio del semáforo epidemiológico del gobierno, encontrarás que seguimos en verde muchos de los estados, con hospitales llenos de una enfermedad nueva que se está comportando totalmente diferente. Ahora encontramos hemoptisis, tos con sangre, ahora encontramos fiebres de difícil control. Me parece un poco irresponsable que un líder de opinión político con millones de seguidores como el presidente se atreva a decir que nada más es una gripita, después de que la OMS dice, por favor, no le digan una gripa, está saturando hospitales en el mundo y es el mayor contagio reportado en toda la historia de la humanidad. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Central FM Equilibrio, y tengo en la línea a Giorgio Frangiuti. Él es director general de la Fundación Medical Impact, justamente para hablar sobre la situación del COVID-19 en nuestro país, los índices, las repercusiones, la economía, la vacunación y por supuesto el manejo de la misma. Giorgio, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Pedro, por el espacio. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Giorgio, importante lo que está sucediendo en el COVID a nivel mundial. Creo que hoy estábamos hablando sobre las declaraciones de Anthony Fauci, que dice que estamos lejos de ver el fin de la pandemia, que no precisamente esta nueva variante nos puede dar el indicativo que las próximas variantes que puedan haber van a ser menos o más dañinas que la que tenemos en estos momentos. Y con esto tenemos que traslaparlo a lo que está sucediendo en nuestro país, en donde no tenemos una certeza real del número de contagios, del número de muertes, de todo lo que está pasando en torno a las vacunas, a las pruebas, que si son necesarias, que si no son necesarias, que el cubrebocas, que no el cubrebocas. ¿Cuál es, así en términos generales, a tu percepción, Giorgio, lo que está pasando en nuestro país y cómo se ha manejado esta pandemia? Yo creo que diariamente estamos presentando una cifra récord, por ejemplo, la semana pasada de 47,000 casos versus la más alta de Delta que iba rondando los 25,000 casos diarios. Entonces, a pesar de no haber la misma mortalidad que previamente había, sí hay una fuerte complicación de personas que está saturando a los hospitales y paradójicamente si entras al sitio del semáforo epidemiológico del gobierno, encontrarás que seguimos en verde muchos de los estados, con hospitales llenos de una enfermedad nueva que se está comportando totalmente diferente. Ahora encontramos hemoptisis, tos con sangre, ahora encontramos fiebres de difícil control. Me parece un poco irresponsable que un líder de opinión político con millones de seguidores como el presidente se atreva a decir que nada más es una gripita, después de que la OMS dice, por favor, no le digan una gripa, está saturando hospitales en el mundo y es el mayor contagio reportado en toda la historia de la humanidad, viviéndose justo en estos momentos para que le llame una gripita nada más porque a él le fue bien. Esto se llama sesgo de selección, es un error estadístico, y no nada más porque a ti y a los que te rodean les vaya bien, eso significa que a todas las demás personas les vaya a ir de la misma manera. Es una buena noticia, muy buena noticia que nuevos medicamentos y herramientas terapéuticas salgan al mercado. Sin embargo, no hay que retrasarlo. Para esta ola ya es un poco tarde debido a que la transmisión comunitaria está aquí al lado. La tenemos en todas las casas del país. Los esfuerzos de vacunación lamentablemente no llegaron a las metas prometidas y estamos viendo el surgimiento de esta cepa debido y más fuertemente en los no vacunados. Justo hace 15, 20 minutos estaba atendiendo a una persona no vacunada que se complicó y ayer en la noche también. Y es sustancialmente distinta la enfermedad que se presenta en una
persona no vacunada con un esquema completo, una persona que no lo tiene. Entonces, y a los gobiernos a fortalecer sus. Hacemos actualmente en el estado de Yucatán. Nosotros estamos colaborando con el mismo estado para promover alcance a la atención médica primaria en sitios de extrema marginación o difícil acceso. Y lamentablemente nos encontramos luego en este y otros estados con dificultades para la vacunación de otras enfermedades como la BCG, vacunación que se ha descuidado desde el inicio del sexenio, que bajó del 80% al 20% de niños nacidos con la vacuna de BCG. Entonces no significa que el COVID-19 sea la única enfermedad que existe en el planeta. No hay que olvidar que hay muchas otras y que otras vacunas también tienen una fortaleza brutal en sostener el sistema preventivo y de promoción de salud de un país. Claro, claro, creo que es importante ahorita hacer énfasis en lo que estabas diciendo sobre este ejemplo que da el presidente de la República, que como a él le fue bien, un hombre que tiene no solamente 2, sino 3 vacunas, que se ha contagiado 2 veces, y que ayer sale en la conferencia mañanera a decir que él se curó con Big Vaporub y tecito con poquito limón porque está muy caro. Y creo que si lo dice esto me quiero imaginar en tono de chascarrillo, pues es francamente irresponsable por parte del mandatario, después de ver otra cosa que te pongo sobre la mesa que observé ahora en la conferencia mañanera. Llega el presidente sin cubrebocas y nadie trae cubrebocas. En cambio, cuando estaba ahora el secretario de Gobernación, Adán Augusto, todos traían cubrebocas. Entonces, el problema de no querer usar el cubrebocas es directamente el presidente de la República. Y creo que eso da una imagen horrorosa de lo que es un líder y de lo que debe representar un hombre que debe de estar a priori el cuidado de los demás y no nada más hablar de cómo a él le fue en la feria, ¿no? Exacto. El problema es que él visualiza la política sobre la salud pública, entonces eso es un argumento el no utilizar el cubrebocas por previas menciones que incluso tuvo el subsecretario Hugo López-Gatell acerca de no utilizar el cubrebocas. Más aún me parece grave y muy preocupante el hecho de que un gobierno, un estado, se atreva a decir que no se hagan pruebas y que si tienen síntomas se consideren contagiados. ¿Sabes por qué es eso peligroso? Porque no están reportando. A mí me parece ese un esfuerzo para no reportar otra cifra récord y para aparentar, como al mero inicio de la pandemia, cuando solamente se hacía la prueba PCR a un cierto porcentaje de personas con sintomatología leve y a un cierto porcentaje con moderado. Eso solamente el modelo Centinela, que ya vimos que es ineficaz por ser amable a la detección y control de una pandemia contra la política internacional, que es prueba, prueba, prueba. Y lo ha dicho el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, repetidas veces para que los tomadores de decisión continúen con los esfuerzos de detección. Pero eso no está pasando. Aquí al contrario es, no te hagas la prueba. No vamos a reportar, a pesar de que estamos en cifra récord histórica. Ayer veíamos las tendencias de los contagios entre semana y fin de semana. Y es increíble que entre semana, hasta el viernes, tenemos 40 y tantos mil infectados. Sábado y domingo, 20,000. Como si el virus se tomara descanso el fin de semana. ¿Y esto qué dices sobre el testeo? Pues la necedad del gobierno federal de no tener las pruebas suficientes o de pedirle a la gente que no se vaya a hacer las pruebas o de simplemente asumirse. Mira, traes moquito, ya estás contagiado, aíslate, y esto generará también un problema en el orden económico cuando empieza a tener gente que no va a trabajar independientemente de que estén contagiadas o no. Pero bueno, pues tantos temas. Catastrófico. ¿Perdone? Más aún, hay gasto catastrófico para las familias que no tienen para pagar los servicios privados de salud, porque todo el tiempo hay filas interminables de contagiados para entrar y acceder a servicios públicos de salud.
Entonces, si tú entras al sitio del IRAG para determinar cuántas hospitalizaciones hay en México en este momento, notarás que el primer cuadrito son 201 hospitales que dejaron de reportar en los últimos días. Eso significa que el subreporte y el silencio epidemiológico que está habiendo sugiere que el contagio en México es sumamente mayor, aunado a las personas que evidentemente siguieron el consejo del presidente sobre la comunidad científica y no se están haciendo la prueba y se están quedando en casa. Hay un fuerte subregistro en este país y creo que las cifras serían sumamente mayores a las reportadas, ya siendo uno de los peores países en términos de letalidad, en términos de presentación de la enfermedad a modo de casos. Creo que no quieren ser el peor de los peores. Pues te agradezco mucho, doctor Giorgio Frangiuti, director general de la Fundación Medical Impact, por estar aquí con nosotros y compartir tus opiniones. Central FM. Equilibrio.